Iglesia Cristiana Misionera Alfa y Omega, ubicada en Canovanilla, sector Los Mojicas, en Carolinas, Puerto Rico, les presenta nuestro culto de adoración con los pastores Andrés y Elizabeth Plaza. Algo está cayendo aquí. Que Dios te bendiga mucho, poderoso Dios. Vamos a seguir a terminar en esta noche, alabado Dios, en el Salmo 75. No voy a orar porque pues ya la pastora pues pidió por esto y así pues lo creemos que el Señor hará, poderoso Dios. En la clase pasada nosotros estábamos hablando y mencionábamos sobre el aspecto de la humildad. Y Dios pues me ministraba unas cosas sobre pues la humildad. En el libro de los Evangelios, Jesús nos enseñó y dice la palabra que aquel que está cansado, el Señor le dice pues ven a mí, ¿verdad? Y la palabra nos enseña que viniendo al Señor pues hallamos descanso. Venir a mí todos los que estéis trabajados y cargados, ¿verdad? Y yo los haré descansar. Pero más abajo dice en la palabra, Jesús dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis reposo para vuestras almas. O sea que el humilde haya reposo en la presencia de Dios, porque la lógica nos dice entonces que como el Señor mira al altivo de lejos, pues lógicamente una persona pues que está lejos de Dios, porque el Señor es quien da la paz, ¿verdad? Y estando lejos del Señor, pues no puede hallar ese reposo y no va a recibir esa bendición de Dios, pues porque no hay una altivez en esa persona, no hay simplemente una humildad. Y lo que quiero pues compartir es el aspecto de la humildad para con el Señor y para con otra cosa que vamos a compartir. Primeramente, en este tiempo que lo que Dios está tratando con nosotros es tiempo de instrucciones. Y como es tiempo de instrucciones, pues nosotros tenemos a un líder y como Dios trabaja, ese es el asunto de Dios, que Dios trabaja en un orden, pues el líder está dando, hay instrucciones que Dios está dando a un líder y por ende aquellas personas que están entendiendo o que están comprendiendo lo que está haciendo Dios, pues y que están trabajando a tono con lo que Dios está haciendo, porque a veces no todo el mundo lo entiende. Y no todo el mundo lo asimile. Y esto es muy importante porque como Dios está dando instrucciones, hay momentos cuando Dios nos habla por medio del líder, por medio del pastor o la persona que Dios pone, y no hay humildad en nosotros para recibir lo que Dios nos está dando. Entonces, como no hay la humildad que nosotros debemos de tener, el humilde escucha, el humilde recibe. Entonces, cuando uno se torna rebelde, porque quizás no lo dice por sus labios, pero con su acción lo expresa delante de la presencia del Señor. Entonces, el problema es que no va a recibir lo que necesita, porque ya entonces Dios lo mira de lejos. Aparte de que la instrucción que Dios quiere dar, pues no la va a recibir. La humildad es un aspecto de adentro, porque dice la palabra que ni del oriente, ¿verdad? Como dice, porque ni del oriente ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Mas Dios es el juez, ¿verdad? El enaltecimiento viene desde aquí adentro de nuestro corazón. Y nosotros tenemos que tener un corazón, dice la palabra, hay una bienaventuranza para los pobres en espíritu. El pobre en espíritu es aquella persona que todo el tiempo está, Señor, ayúdame, dependo de ti, sin ti no puedo, Señor. Entonces, cuando yo soy humilde, yo reconozco mi condición delante de Dios. Y reconozco también el orden que Dios ha establecido. Hay gente que no le cuesta reconocer el orden que Dios ha establecido dentro de una congregación o dentro de lo que Dios pues ha querido hacer en el cuerpo de Cristo. Y el hecho de no ser humilde o el no ensorbecerse dentro de su corazón los está privando de recibir grande bendición. Yo no sé si me entienden lo que estoy compartiendo, lo que estoy hablando. Es importante. ¿Por qué? Porque a veces uno de los problemas que están teniendo hoy en día, cuando hablo en general, los pastores, es el hecho de que hay mucha gente que no son humildes y sencillos y se pierden el consejo de Dios por medio del pastor o por medio de lo que se está transmitiendo aquí. ¿Por qué? Porque piensan que todavía hay altanería dentro de ellos y piensan, no, pues yo puedo hacerlo, o yo lo he hecho así, o yo puedo hacerlo como yo entiendo que debe de ser.
Pero entonces si hay dirección, pues entonces uno tiene que recibir de dónde es que está viniendo la dirección, y Dios siempre ha trabajado en orden. Y esto le crea problemas a las personas. Mire, es arduo. Uno quiere, si usted miren a la persona de Moisés, miren lo arduo que fue para Moisés. Era un pueblo numerosísimo, pero el problema de los problemas que tenía Moisés era ¿cuál? Que el pueblo era un pueblo rebelde, eran un pueblo obstinado, y eso no es tan fácil, hermano, cuando tú quieres llevar un pueblo y la gente no quiere asimilar ¿qué? Lo que Dios les está diciendo. Es importante, ¿por qué? Porque la bendición se puede echar a perder. La humildad es bien importante. Humildad para con el Señor. A veces la gente es altanera con el Señor también. Y como el Señor no necesita de nosotros, pues el Señor pues nos mira de lejos. Pero cuando Dios nos mira de cerca, cuando somos humildes, hay grande bendición, porque cuando tenemos, mira, nosotros nos arrodillamos, ahí está pendiente el Señor. Así que la humildad no es cualquier cosa, no es algo que se puede ver liviano, no es algo que se puede ver a la ligera. Y la humildad tiene que haber un desprendimiento del yo también. Porque a veces nuestro propio ego, nuestro propio orgullo quiere ir por encima de lo que Dios quiere que nosotros seamos, hermano. Y eso es un problema, nuestro ego y nuestro orgullo. Pero ¿por qué que el hermano me lo dijo así? Yo llevo más tiempo que él en el Evangelio. No se trata del tiempo, se trata de que Dios trae una palabra que es necesaria para tu vida y solamente es importante que tú la recibas. Eso es todo. Otra cosa, miren, yo en el mensaje vi algo que Dios me mostró algo. Dice que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia y el poder sea de Dios. El tesoro se guarda en bóveda, ¿verdad? Y los tesoros se guardan, hay unos lugares bien fuertes para que no se escape. Pero yo me miré y vi que la vasija estaba abierta. La vasija tiene un tesoro, pero la vasija arriba está abierta. ¿Qué significa eso? Mira lo que Dios nos ministraba por medio de Moisés. Moisés tenía la unción de 12 personas, la de él y la de 11, la de él y la de 10 personas más. Es una cosa increíble. Además de 70, ¿cuántos eran? 70, perdón. Disparate. ¿Usted sabe lo que es eso? La unción de 70 y la de porque Dios no lo dejó vacío a él porque necesitaba estar lleno. Así que Dios es amplio en bendecir y dar, pero mire qué cosa. Yo digo, si la vasija entonces es un tesoro, la vasija está abierta, quiere decir entonces que lo que Dios depositó, Dios lo puede sacar también. ¿Por qué? Nuestro enaltecimiento, hermano, nosotros no ser humildes. Mire, las cosas que Dios nos está hablando hay que ser sencillo. ¿Por qué? Porque Dios está dando instrucciones. O sea, es tiempo de situarse. Es tiempo de nosotros situarnos donde tenemos que situarnos. Eso es así. Ahí para esto, y reconocernos. Nosotros sin el Señor no somos nada. A veces buscamos dirección donde no la hay. A veces buscamos el consejo. Mira, a veces buscamos el consejo sobre la persona menos indicada. A veces el pastor nos da un consejo y vamos a buscar el consejo en otro lado. Y lo más increíble es que cogemos el consejo de otro lado y el del pastor no lo cogemos. Y entonces después el pastor tiene que venir a trabajar con nosotros porque ese es el amor que Dios ha puesto. Porque, mire hermano, hay gente que Dios le habla a través de los ministros, los siervos de Dios, y gente que simplemente en su corazón todavía no han podido bregar con esa área, se trancan y no reciben. Esto es bien peligroso. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Dios es el juez. Y entonces mi corazón se va a endurecer. Si yo no recibo mira, y lo más triste, tú sabes lo que es, que empiezan a patinar. Empiezan a patinar en lo mismo. Porque Dios los quiere llevar a otro estado, pero no están recibiendo. Porque no hay humildad, no son sencillos para recibir. Hermano, lo que se ministra es para bendición de nuestras almas. Entonces, el problema es que si yo me pongo a patinar, imagínense en toda esa tierra, yo me pongo a patinar, lo que voy a levantar es polvo y no voy a ver lo que está delante de mí. Y voy a escarbar, y cuando voy a escarbar, ¿qué voy a hacer? Me voy a empezar a hacer un hoyo yo mismo. Y Dios no quiere que nosotros nos permanezcamos en eso. Mire, Dios sabe la bendición que es que la palabra esté fluyendo y mi obstinación no me deje recibir esa palabra. Mi dureza de corazón no me deje recibir ese consejo. Entonces, tengo que evaluar entonces, ¿qué está en mí?
¿Sabe? Tenemos que ser sencillos delante de la presencia del Señor. Dice la palabra del Señor que no fuera como un niño, y no es que seamos niños, pero mire los caracteres de un niño. El niño depende de su padre, nosotros dependemos del Señor. El niño es sencillo, vamos a ser sencillos. Una de las cosas que Dios pues, nos decía en la clase pasada, mira, cuando nosotros empecemos a tomar una postura diferente, las cosas cambian, hermano. Mire la iglesia primitiva, la iglesia que comenzó como eran, comían con alegría y eran con sencillez de corazón, eran sencillos uno con el otro. Había sencillez en sus corazones, había sinceridad. A veces no hay sinceridad con los hermanos. A veces presentamos un rostro delante de los hermanos que no es el rostro que verdaderamente lo que tenemos en el corazón. Es una realidad. Hay veces que se exagera inclusive. Pero no se supone que entonces podamos ser lo más naturales porque somos hermanos y porque verdaderamente somos los hijos de Dios y somos... Mira, a veces en las iglesias en general son hermanos y no hay hermandad. Eso es una verdad, eso es una realidad. Pero Dios no nos llama a eso porque somos un cuerpo. Pero a veces ese mismo ego, mire, ¿cuántas luchas no hay en congregaciones? Porque aquel me dijo esto y entonces pero aquel me lo dijo y yo, pero si yo llevo tanto tiempo y yo, porque aquel me puede decir... Y el enaltecimiento no nos deja muchas veces alcanzar. ¿Okay? Así que tenemos que aprender a ser sencillos, a ser humildes delante de la presencia del Señor para hallar esa gracia. El Señor lo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿En cuántos problemas no se mete una persona enaltecida? Hace un montón de revoluces. El humilde haya gracia delante de Dios y gracia delante de los hombres. Mira, hay gente yo tengo un jefe. Ese jefe mío es bien bravo. Es como esas personas así bien altaneras. Y donde quiera que va con esa bravería. ¿Y tú sabes qué? Lo dejan solo. Lo dejan montando las cosas, usted lo ve solo. Sin embargo, uno de los viejitos que trabaja allí, ese hombre es bien sabio. ¿Por qué? No, porque me dice, no, yo me voy bajito. Como tranquilo y todo el mundo me ayuda. ¿Usted ve? La gente halla gracia. Uno halla gracia delante de la gente. A ver, usted no ha visto la gente que son así, altaneras. ¿Qué uno hace? Uno le saca el cuerpo, porque a uno no le gusta eso, y a uno no le gusta esa actitud de la persona que uno hace. Bueno, por allá. Y usted lo ve, y con esa cuestión, y terminan como terminan solos. Pues si lo hacemos nosotros, imagínate el Señor. Amén. Así que mire, hermano, la sencillez es hermosa y aprendamos a ser humildes. Cuando vengamos aquí, a ser humildes, a humillarnos delante del Señor. Humillarnos, reconocernos, nos necesitamos. Mire, qué triste que no nos podamos reconocer a nosotros mismos. Pero si el Señor sabe cómo usted es. Entonces usted no tiene, ese es su Dios. Entonces a su Dios usted no le puede decir, Señor, tengo todas estas listas de malas mañas. Mira, el pastor no me conoce. Bueno, el pastor conoce sí. Pero el pastor no vive en casa, pero sin embargo, mira, todas esas malas mañas que yo tengo salieron en el mensaje. Señor, ¿qué vamos a hacer con esas malas mañas? Eso es sencillo, eso no es difícil. Porque ¿para quién es el beneficio? Pues el beneficio es para nosotros. Entonces, ¿sabes todas las malas mañas que a veces hay dentro del pueblo? Que Dios quiere sacar y Dios no sigue, mira, ahí lo mismo. Hay una conducta aquí que los ministros hablaron. El hermano José, que comparado con el Señor es un ciego, un miope, ha visto eso. Imagínese el Señor. Yo no voy a decir la conducta porque eso le compete al pastor y Dios me libre de tomar ese espacio. Pero esa conducta, yo sé que como se ha seguido, y ya lo dijeron ellos, una conducta que no querían a la casa del Señor y sigue pasando, pues Dios lo volverá a decir. Oye, pero si Dios dice una cosa, yo no entiendo eso. Para mí es incomprensible que las personas que lideran una iglesia digan algo y la gente no se procure por hacer como lo dijeron. Eso a mí no me entra. Eso a mí no me entra. Que se dé una instrucción y todavía las cosas no se hagan dentro del orden como... Eso yo no lo entiendo. No lo entiendo ni lo voy a entender, sinceramente. ¿Usted sabe por qué? Porque usted va a su trabajo y en su trabajo hay reglas. Y usted sigue las reglas. Y usted sigue el orden. Usted va a un lugar, ¿verdad? Y en el lugar que usted va afuera, un lugar público, hay reglas. Y hay un orden también. Usted tiene que seguirlo. Usted va a la calle, ¿en la calle qué? Hay unas leyes, hay un orden. En la casa del Señor hay normas y hay leyes también, por decirlo así. ¿Usted entiende, hermano? Entonces, como dije, hay personas que les cuesta meterse por ahí. Entonces, no con sus labios lo expresan, pero mi actitud dice esto. El pastor dijo eso, pero
Yo no lo estoy diciendo, pero mi actitud al Señor le dice eso. ¿Usted entiende? Eso nos priva de bendición. Nos priva, entiéndanlo, nos priva porque es que Dios quiere un orden. Y el orden tiene que ser pues como Dios, ¿qué? Pues como Dios lo estableció. Hermanos, están haciendo aquí vasijas. Es el momento de Dios que Dios está trabajando en nuestras vidas. Entonces es una cosa seria. Esto no es un chiste, esto no es un relajo. La pastora decía que Dios es cosa seria. Que Dios no es un muñeco, ni el Señor que nosotros le servimos es el Dios que tienen otros pueblos. Nuestro Dios es serio. O sea, y se trata de la vida de nosotros. Hay gente que se trancan. Y el problema con la gente que se trancan es que pues en el amor de Dios, pues Dios los puede destrancar. Pero las destrancar de Dios pues duelen. ¿Usted me entiende? A veces Dios nos pasa por unos procesos terribles para uno destrancar, porque es que nos trancamos en nuestra obstinación, en nuestra dureza. La gente se pone dura, entonces Dios quiere hacer vacía. Dios está preparando, Dios está haciendo. Hay que seguir instrucciones, hay que ser sencillo, hay que ser humildes para recibir lo que Dios nos está dando. Para aprender, hermano, esto es para aprender. Porque cada uno de nosotros es importante. Pero tenemos que ponernos, mire, hermano, bajito, sencillo, humilde, receptivo. Si Dios dio por ahí, amén, Señor. Mire, ok, así que vamos a hacer las cosas. Quiero que, amén, estamos entonces. Usted ve, hermano, tan sencillo como eso, pero miren, hay que ser sencillo aquí. Hay que ser humilde para hallar gracia delante de los ojos del Señor. En el capítulo número 8 nos habla sobre, pues, el versículo 8, en Salmo 75 nos habla sobre el juicio de Dios, ¿verdad? Y hay unos textos que Dios, pues, nos había dado que vamos a compartir, pues, en esta noche. Dice la palabra del Señor en el versículo 8, porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Quiero dejar claro, los impíos son los que están en la casa del Señor y no creen. Entendamos eso claro. Dice la palabra, si es justo con dificultad se salva, ¿dónde era el impío? Y es pecador. Son dos cosas diferentes. El impío es el que pues, ha aceptado a Cristo, pero simplemente no cree. ¿Okay? Vamos un momento al libro de Romanos, en su capítulo número 2, por favor. Esos son unos textos que Dios me dio y vamos a compartirlos. Romanos capítulo 2. Lee así la palabra del Señor. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú, que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Mire qué cosa. En el capítulo anterior dice que Dios entregó a los gentiles a una mente reprobada. Y eso es un juicio terrible, hermano. Porque imagínense que Dios es como Dios que nos entrega una mente colgada. Una mente colgada que nunca va a pasar el grado. ¿Por qué? Porque no tuvieron en cuenta a Dios, ni lo tuvieron en cuenta por las cosas de Dios, y muchas veces, como dice aquí, hicieron pues todos los actos vergonzosos, y Dios pues en retribución a su extravío pues ejecutó juicio sobre ellos. Esto es uno de los juicios más terribles, porque una mente reprobada, hermano, cuando, mire,
Mira lo que le pasó a Judas. Judas estaba con Jesús. Y Dios trató con Jesús. Y Judas vio sanidad. ¿Sabré cuántos Judas sanó? ¿Y cuánta gente libertó Judas? Porque a todos se le dio esa autoridad de sanar, de libertar personas. Pero dice la palabra que en el momento cuando estaban tomando el bocado, ahí entró Satanás. Hay gente que Dios los entrega al diablo. Hay gente que Dios trata con ellos, pero llega un momento de que se los entrega al enemigo. Eso es un juicio terrible. Y cuando Dios nos habla de una mente reprobada, hay gente que los entrega, mire, espíritus de error. Es una cosa terrible porque ya esa persona piensa que está bien, estando mal. Es una cosa bien, y es Dios que lo entrega eso. ¿Por qué? Porque hay gente que Dios trata, pero la gente tiene un obstinado corazón. En este capítulo número 2, Dios le habla al pueblo, a la nación de Israel. En la nación de Israel estaba juzgando lo que estas personas hacían, lo que los gentiles hacían. Pero entonces el pueblo de Dios hacía ¿qué? Hacía lo mismo. Entonces hay creyentes que juzgan las cosas que hacen los pecadores haciendo ¿qué? Ellos mismos, porque en el juicio de Dios nadie tiene escapatoria. Nosotros nos van a juzgar como van a juzgar a la gente que están afuera. Hay gente que tú los ves muy religiosos, y cuando estoy hablando de religiosos estoy hablando en la casa del Señor. Y usted los ve así muy estirados y tú ves que entran gente así y ese, o sea, como que ellos están en el cielo y la gente está en... No, nosotros tenemos que tener los pies sobre... Mire este caso. La Biblia nos dice sobre un hombre que fue a la casa del Señor. Vamos a ponerlo así, este acontecimiento, lo que está en la palabra. Vamos a poner que viene por ahí una persona andrajosa y entró por ahí y se humilló. Sin embargo, entró un cristiano de 20 años y se para delante aquí del altar, parado, de pie, y dice: oh, Señor, te doy gracias porque yo diezmo, porque yo oro 2 horas al día, Señor, porque yo pues, llevo tanto ayuno y no soy como pordiosero que está en el piso pecador impío. Y Dios le dice, bueno, de cierto les digo a ustedes, le dijo, porque eso era lo que Dios establecía la palabra, que aquel salió justificado antes que el otro. Y el relato que Dios nos habla sobre un publicano y una persona que era un fariseo. Hay gente en la casa del Señor que asumen esa conducta. Y el problema es que entonces se le olvida que Dios hace un juicio, que decía ahorita, que Dios hace un juicio que es justo. Y los primeros que nos van a juzgar pues van a hacer ¿qué? A nosotros también. Pero entonces, mira, me llama la atención este asunto. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación de justo juicio de Dios, ¿verdad? El cual pagará a cada uno conforme a sus ¿qué? A sus obras. El micrófono. La hermana, la pastora Eli. También está la enseñanza de la paja y la viga, de la gente que siempre están pendientes a lo que hacen los demás y siempre están señalando. Entonces cuando Dios dice, yo te voy a esperar ahí, deja que yo saque la vara para medirte a ti también. Y cuando Jehová saca la vara que mide, pero si tú tienes una viga. Y eso es bien peligroso, porque a la iglesia nosotros tenemos que venir a mirar al Señor. Yo no puedo estar velando a Ruth, y para eso está el Espíritu Santo, que se vele ella, y que el Espíritu Santo es el que tiene que velar la iglesia. Entonces estamos bregando dentro de la iglesia con los espías, ahora dentro de la iglesia, velando a ver qué hace aquel, para señalar, y no se está dando cuenta, tú que estás señalando un montón, tienes una viga. Entonces cuando Dios sacó esa vara y midió, mene te que lupar sin. Pesado ha sido en balanza y hallado falto. Pero ¿qué me pasó? ¿Qué pasé? Bueno, ponte a buscar a Dios y métete tú con Dios. Deja de estar velando a nadie. Esas son conductas incorrectas, esas son impiedades. Los impíos que están dentro de la casa de Dios, que en vez de ser píos, son impíos. Porque si el justo con dificultad, con problemas, con situaciones, se salva, ¿a dónde aparecerá el impío aparte y el pecador aparte? Porque estando dentro de la casa de Dios, Dios hablándonos, Dios dándonos instrucciones, Dios diciendo las cosas como Él quiere que las hagamos. Porque aquí todavía nadie está en el cielo, aquí estamos todavía en la tierra peleando. Y tenemos que velarnos y cuidarnos. Yo tengo que velar y proteger él y mi vida. Yo no puedo estar esperando que Andrés proteja la vida mía. Será mi esposo y todo lo que sea, pero mi vida espiritual la tengo que cuidar yo. Porque esto no es como los pasteles.
Él no, como matrimonio yo tengo que velar mi vida espiritual. Y eso yo lo toco a veces en las, ¿verdad? Cuando nosotros damos conferencias, que muchas veces está confundido lo que es la sujeción de la esposa al marido. Y meten eso dentro de la sujeción, el área espiritual. Y eso no tiene que ver una cosa con la otra. Pero no estamos en eso en esta noche. Estamos en esto que tú estás trayendo, que es una realidad. Y cuando aprendemos a mirarnos individualmente, cada cual a velar por sí mismo. Mira, muchas veces yo me voy al espejo y digo, Eli, tú estás en la carne. Ponte a buscar a Dios, porque tú estás bien carnúa. Ponte a buscar a Dios y déjate de esos cuentos. Yo no necesito que a mí un profeta venga a profetizarme. Pero ¿y la Biblia? ¿Para qué yo la tengo? Esta profeta no falla. Métete con Dios. Estás orando poco. Deja la televisión y métete con Dios. Deja esa atadura y vete a buscar a Dios. Deja esas impiedades. Busca a Dios. Es que es así. Yo lo digo por mí. Cuando el asunto de la vasija es barata, rota. Estaba yo por la tarde senté en la sala de mi casa. Bueno, Señor, aquí está el trapo de vasija. ¿Qué tú vas a hacer conmigo? Yo no estoy en el cielo, yo estoy peleando como está peleando Yarisa, Ruth y cada una de mis hermanas. ¿Qué tú vas a hacer conmigo? Y le decía una vida, hoy aconsejando, le decía, fíjate, no tiene lógica muchas cosas. Que después que uno ha pasado tanta batalla y por estar guardando cosas en el corazón contra otro, que la trompeta suene y que uno se quede. Me dice, oye, ¿verdad él? Y yo, chacha, yo me paso limpiando el corazón. Limpia tú el tuyo también, aprovecha y límpialo. Deja todas esas cosas viejas. Olvídate de eso, que ya todo eso pasó. Y métete con Dios y que Dios, mira, pasa el vacuum cleaner del Espíritu en el corazón. Y que el corazón se limpie, porque la Biblia dice que bienaventurados los de limpio corazón, que van a ver a Dios. Yo lo quiero ver, ¿verdad? Yarisa, tú lo quieres ver, yo lo quiero ver también. Ruti lo quiere ver, Sisa lo quiere ver, todas la queremos ver. Pero hay que pasar el vacuum. El vacuum tiene que pasarse. Así que Dios les bendiga. Amén. Dios bendiga a la hermana pastora. Y otra cosa, mira, muy importante. Y lo que dice el versículo 7, mira, vida eterna a los que perseveran en bien hacer, pues buscan gloria, como dice la hermana pastora, ¿verdad? Y honra e inmortalidad. Pero mire esto, mire lo que dice el 8. Y eso pasa mucho. Pero ira y enojo a los que son contenciosos. El impío es un contencioso. Ah, pero eso no es así. ¿Pero y por qué el pastor dijo eso? Eso no, yo no creo que eso de esa forma. Dios no es tan así, tan exagerado. Dice, y no obedecen a la verdad, porque aquí es el asunto, el impío no cree. Le hablan de la profundidad de la palabra y no cree, sino que obedecen a la injusticia. Eso sí es increíble. Entonces viene una persona, le enseña cualquier loquera, es un hombre de Dios terrible. Porque eso se acomoda a los gustos de esa persona y se ajusta a los gustos carnales de esa persona. Eso sí, eso le hace lógica y sentido. Ajá, exacto, ¿verdad? Pero el problema es que cuando se ministra, mire, usted sabe, mire hermano, no es fácil. Usted meterse en el Señor y Dios le da una palabra a usted y Dios pararse aquí y tú ministras esa parada, hay veces que se ve que hay gente que no le importa. Eso es duro, eso es difícil, eso es una cosa que eso no es fácil, eso es una batalla. Y yo no por mi caso, sino por el caso de un pastor. ¿Por qué le digo? Porque el amor que tiene un pastor no es lo mismo que cualquier persona. Porque eso es algo que Dios le derrama a esa persona. Ninguno de nosotros entendemos eso. Nadie, ellos nada más. Nadie de nosotros lo entiende. Eso es una cosa que, mire, cuando se metía el sacerdote delante allá en ese tabernáculo, tenía las piedras, las 12 piedras aquí, llevaba las tribus en el pecho, en el corazón, a la presencia de Dios. Así mismo hace un pastor. Y tú sabes lo frustrante que es que tú veas que una persona va barranca abajo, rumba abajo, y Dios dándole el consejo y la persona no lo quiere así mirar. Y llega abajo esbaratado la persona y dice, Dios mío, pero si tú se lo dijiste tantas veces. Eso es duro. ¿Por qué es duro? Porque hay un amor derramado de parte de Dios en el corazón de ese hombre, de esa mujer de Dios, para echar a esa persona para adelante. Hermano, hay veces que hay contención. Nosotros no tenemos que ser abiertos en la contención, en ser contencioso. Con solamente tú trancar esto aquí adentro en lo personal,
pues ya ahí tú ya estás contencioso porque, ¿sabes? No tengas que hacerle una guerra abierta, por decirlo así. Con tú trancarte aquí, pues tú estás siendo contencioso ¿con quién? ¿Con el que lo ministra? No, es con el Dios que te lo está diciendo. Como si nada, mira, Ruti me decía, oye, José, mira, me acordé de una cosa que Dios estaba ministrando, que tú estabas predicando tal día, hace yo no sé ni con un año, y Dios todavía la sigue hablando. Y era una de las cosas que ella me decía, era que Dios estaba ministrando palabras, pero había como una pared. Y la pared, ¡tan! Daba, y como que la palabra no... Mire, hermano, esa pared es la dureza del corazón de uno. Porque a veces uno no quiere reconocer. Mire, hermano, si lo que le tocó está duro, pues por lo menos diga, ay. Por lo menos. Para que ay, Dios mío. Mire, si no puede alabar, pues está bien, porque imagínese, la palabra es una espada, ¿verdad? Imagino que alabar con una espada y en el corazón debe ser bien difícil. Pues por lo ay, Dios mío. Sí. Ay, ¿usted me entiende? Mire, hermano, pues, a veces uno lo quisiera, a veces delante del Señor, como que estoy bien. Y cuando tú ves ese día del Señor, mire, hermano, tú sabes lo que una persona dijo aquí, le salió del corazón, ay, ese mensaje me mató. Eso fue que, no fue que cogió puño, fue que la golpeó tanto que quedó así, que quedó, olvídate, ¿dónde estoy? Yo creía que, ¿para dónde voy? ¿Para dónde ir? Mire, hermano, Dios nos está dando palabras para despertarnos la conciencia. Despertar la conciencia. Conciencia dormida. Mira, yo he escuchado cosas aquí que yo no las había escuchado. El micrófono, para que lo comparta así, por lo que está en el internet. Hay personas que escuchan los mensajes, pero llegan a la casa y se quedan como si nada, pero a mí me deja loca en casa. Yo digo, Señor, desde mi misericordia, ayúdame a salir de esto, pero yo no quiero quedarme. Sí, porque dejan a uno tordido, le dejan la mente tululeca a uno. Pero, hermano, pero es que mira, es como dice, es una palabra que es palabra viva. Dice que es como martillo que quebranta la roca. Dice que penetra hasta, muchachos, no es cualquier palabra. Por eso mira lo que ella está diciendo, el efecto. Por eso es el efecto de una palabra viva. Mire, hermano, esto es tan increíble que lo que nada puede hacer, la palabra lo hace. Hermano, pero lo que nosotros, el ser humano, que éramos antes. Y por esta palabra lo que somos ahora. El que más o el que menos, usted sabe que usted no era, bueno, la inmensa mayoría, porque hay unos que siguen siendo los mismos porque no quieren. Porque si yo me niego, pues está bien, pues no quiero. Eso no es así, pues está bien, muchachos. ¿Qué Dios te va a decir? Pues está bien, pues, nene, pues no hay problema, porque es que esto es voluntario, ¿no me entiendes? Pero más es que menos, mira lo que éramos antes y esta palabra, que es lo que no has hecho esta palabra. ¿Te entiendes, hermano? Pero entonces si somos contenciosos, yo me tranco, ahí sentado el domingo, y usted se tranca y usted se ha puesto a pensar, y usted puede decir que usted recuerda lo que hace 2 domingos se predicó. A la conciencia. ¿Por qué? Porque hay tanta instrucción que está bajando. Y tanto que mire qué cosa, hay 4 mensajes corridos, uno detrás de lo que es eso. Uno detrás del otro, ahí. ¿Usted me entiende, hermano? Dios está haciendo. Hermano, ¿qué vida usted tiene? Imagínense la vida que Dios quiere formarle. Entonces estamos hablando de su vida. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de su vida, de la alegría suya, de los quizás sueños que usted ha tenido en el Señor que Dios quiere cumplirle, de maravilla, lugares que quizás usted nunca visitó y por medio de quizás de la formación que Dios quiere hacerle, las experiencias que usted puede tener en su vida. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando que Dios quiere hacer de usted un instrumento de bendición. ¿Sabe cuánta necesidad hay? ¿Cuánta gente en su familia necesita de Cristo? ¿Cuántas palabras que le han cambiado la vida a usted, Dios quiere depositar para que le cambien la vida a otros? A sus hijos, a sus vecinos. Usted no sabe, hermano, pero hay que ser la vasija que Dios quiere, hay que escuchar. Tenemos que, mire, no se tranque. Pídele al Señor, está duro esto, pero yo tengo que recibir esto. Ayúdame a bregar con esto, Señor. Y vamos a dejar el ego a un lado.
El yo como yo, olvídate de eso, Dios me habló y estoy mal. Mira lo que mire, yo escucho un pastor, eso me encantó. El pastor una vez dijo que se paró de frente a un espejo y dijo, ¡arrepiéntete! Y era el mismo. Sí, pero él lo testificaba. Pero más me gustó que cuando terminó de predicar, el primero que se arrodilló en el altar fue él. Hermano, reconociendo porque es que nosotros somos seres humanos. Queremos que la gente como que a veces crea una apariencia que la gente nos vea como que esto, lo otro. Mira, nos lo queremos tanto que dentro de nuestro interior se forja eso. ¿Y qué hace eso? Bueno, que usted se tranque, usted haga entender dentro de usted que usted está bien cuando no está bien. Entonces, el problema es lo que decía la pastora. Usted sabe que hay gente en las congregaciones que se paran y ven los pecados de otros, pero los de ellos no los ven. Es una cosa maravillosa. Y ven la falta de los otros. Pero ¿y por qué el pastor no la puso en disciplina? ¿Pero y qué te importa a ti si el pastor la puso en disciplina o no? ¿Usted sabe por qué? Porque como Dios, es que Dios no trata con todas las personas iguales. Mira lo que es lo que Dios nos dice, dirección de espíritu. Mira un caso, esta muchacha se picó el pelo. Y se picó el pelo a propósito para que el pastor lo pusiera en disciplina para ella irse, por la batalla que tenía. Y porque ella quería irse y él lo hizo a propósito. Y ella se quedó esperando eso, que el pastor la pusiera en disciplina. Así mismo se quedó, esperando. Porque Dios le reveló y le mostró al siervo, mire, el pastor no vive en su casa. Pero el siervo que ora, yo no sé si usted puede entender lo que yo le voy a decir, pero es como si le mostrara una película de usted. Así funciona. No sé si me entiende, porque a veces que yo he explicado esto y la gente no entiende. En la cabeza, yo no sé cómo lo hace, en la cabeza, en la mente, como sea, le muestra la película, lo ve literalmente a usted. ¿Usted entiende eso? ¿Nadie entiende? ¿Lo entendieron? Lo ve a usted, lo ve haciendo lo que, porque Dios le muestra, así tan sencillo como yo lo estoy viendo a usted, así Dios hace y le muestra. ¿Y por qué le hace eso? ¿Porque lo quiere avergonzar Dios? No, porque el pastor lo necesita. Necesita eso. ¿Por qué? Porque cuando vio eso, ¿va qué? Va a clamar y a bregar con qué, con su persona. Y cuando el pastor, Dios le mostró eso, pues que eso se puso a orar. Pero llegó un momento que entonces la muchacha y el pastor le dijo, mira, lo que pasa es que Dios me reveló y Dios me mostró. Por eso, mire cómo Dios trabaja. No, Dios no trabaja con todo el mundo igual. Por eso, como decía la pastora, en vez de yo estar mirando y yo estar juzgando y yo señalar a mi hermano, váyase a orar. Hace más usted orando que teniendo un pensamiento en su mente. Porque ¿qué decía lo que estaba ministrando el pastor? Que somos muy prontos, eso era el mensaje hace unos días, que somos muy prontos para nosotros juzgar. Y tenemos que hacer ¿qué? Justo juicio. ¿Usted entiende? Y aunque el espiritual juzga todas las cosas, pero como si es espiritual, pues entonces el espiritual ¿qué hace? Se va a Dios. Y no juzga tampoco. ¿Usted entiende? Va al Señor y el Señor mira esta situación. ¿Usted entiende? En el peor de los casos puede decirle, Señor, métele mano. Ahí, es verdad. Como decía la pastora. No, estaba mirando lo que estaba hablando de cuando Dios revela. Y vemos en la palabra de Dios como allá en Siria el rey se sentaba a planificar con sus generales del ejército lo que iba a hacer, y Dios se lo revelaba a Eliseo allá en Samaria. O sea, de Samaria a Siria había que caminar bastante. Y Eliseo sabía todo lo que él estaba planificando. Él va a hacer esto, aquello y lo otro. ¿Y por qué tú lo sabes? Pues porque Dios me lo reveló. Pero ahí, y ahí habla de la grandeza de Dios. Porque le enseña a uno que todo esto depende de Dios. Esto no depende de ningún hombre. O sea, un hombre que Dios le revela lo que está pasando allá en Siria y le manda aviso al rey de Israel y dice, no pase por allí porque él te está velando allí. Y no pase por allá porque te está haciendo una emboscada por allá. Y cambió ruta y todo lo que él decía allá, Eliseo lo sabía que en Samaria. Mas sin embargo, con si esto fuera, pues, como dice la palabra, esto no es de los hombres, esto es don de Dios.
Cuando llegó la mujer que el nene se le había muerto, Eliseo le dijo a Giesi, vete y pregúntale, porque esta mujer tiene un problema y Jehová no me quiere decir cuál es. Mira, eso era más fácil decirle que se le murió el nene. Es más, no tiene que ser esa cara que tiene de aflicción, algo le pasó. O sea, se le habrá muerto el nene, porque con esa cara de aflicción que tiene. Pero mira una cosa tan sencilla. O sea, Dios no se la quiso revelar, mas sin embargo le decía todo lo que aquel hablaba allá en Siria, que estaba muchísimo más lejos. Poderoso Dios. Amén. Así que, mire, hermano, y no sé. Es menester, como dije ahorita, mire, vamos a recibir el consejo. Vamos a recibir el consejo y vamos a ponernos donde Dios quiere. Para entonces, pues nosotros pues alcanzar pues lo que Dios desea. En el libro de los jueces, en el capítulo, vamos para allá, Jueces 2, en el versículo 11. Otro texto que el Señor pues compartió conmigo. Dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová, Jueces 2, y adoraron a Baal y a Astarot. Y se incendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. Hay gente que no sacan los pies del plato. Como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que le despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a sus dioses ajenos para servirle, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres, y no obedece mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Hermano, ¿qué problema tenía el Señor con el pueblo de Israel, hermano? Y muchas veces eso es lo mismo que pasa con nosotros. El pueblo de Israel, Dios se manifestaba, Dios los bendecía, y ellos se tornaban a Dios y volvían para atrás. Y era un círculo, se convirtió en un círculo vicioso, y hay gente que se le convierte en un círculo vicioso también. Pero dice la palabra del Señor que llegó un momento que la ira de Dios se encendía y Dios ejecutaba juicio, porque estamos hablando de que hay un justo juicio de parte del Señor. Pero mire, dice aquí, en una de las que estaba pues leyendo, que, Dios mío, dice que no obedecían, ¿verdad? Que no hacían lo que Dios les mandaba. ¿Por qué? Por la obstinación de su corazón. Y nosotros tenemos que tener cuenta con la obstinación también. Hay gente que se obstina. Y el que se obstina es una persona que se tranca y se queda ahí en su forma de pensar y en su forma de actuar. Y es como, una vez yo lo dije, es como el mulo. El mulo cuando se tranca, mire hermano, usted le puede poner un batazo y el mulo se queda ahí. El hermano Martín no se mueve, hermano. Hermano, que Dios los bendiga. Amén. Esto fue algo que es sacado de lo verídico. Es un muchacho que está empezando una clase y el profesor los obligaba a ellos a escribir en un papel, y pasaban de grado, que Dios estaba muerto. ¿Qué pasa? Este solo muchacho lo reta a él a decirle que no era así como él decía.
y el profesor decía que habían como 4 o 7 científicos que lo decían como él lo estaba diciendo, y los obligó a todos a poner eso en los papeles, y ese muchacho le puso que no podía poner nada de eso, y el profesor lo reta a darle en el currículo de la clase 4 oportunidades para él demostrarle que Dios existía, y el muchacho lo aceptó. ¿Y qué pasa? Entre currículo y currículo venía el profesor y le hacía la vida de cuadrito a él. Pero ¿qué pasa? Está trabajando con Dios. Y el profesor era ateo, estaba ateo. Ya como la tercera vez viene el muchacho y lo reta y le pregunta, oye, ¿por qué tú estás así? Y él viene y le explica que fue que se le había muerto la mamá. Y desde ese momento él se puso ateo. Pero siguieron las cosas. Y el profesor se le cae el matrimonio. Lo primero que le pasó. Y van a la última etapa y viene y le pregunta a todos los estudiantes que cuál de ellos estaba de acuerdo con el muchacho que estaba defendiendo la postura de Dios, que Dios existía. Y todo el mundo empezó a levantarse uno por uno de que Dios así existía. Entonces, ¿qué pasa? Él va cruzando una calle y hace un argumento de lo que el Señor tiene, y él hace ese argumento y va cruzando la calle. Cuando va cruzando la calle, viene un carro y le da un cantazo que lo levantó como 30 pies. Cuando cayó al piso, se le estaban llenando hasta los pulmones de agua. Con la suerte o con la casualidad que por ahí había una persona que era de Dios y viene a preguntarle, ¿tú aceptas a Dios como único salvador? Al ateo, tú aceptas a Dios como único salvador. Y él se vio encorralado, que tuvo que aceptar que él aceptaba a Dios como único salvador. Y a pesar de que él era ateo, a pesar que él cogió coraje, y eso nos pasa, hay veces, como decía la pastora, que viene uno a hablar cosas negativas y el que es de mente floja la coge. Mira todo el grupo que él tenía, que pasaba de grado solamente porque dijera que Dios no existía. ¿Entiendes? Cuando Dios le va a revelar a la mínima persona, por solamente la naturaleza, le va a revelar que Dios existe. ¿Por qué? Porque ¿qué hombre va a hacer esa montaña de lado? No hay ninguno. El único es Dios que la va a hacer. ¿Entiendes? Y es solamente porque cogió odio a Dios, porque se le había muerto a la mamá, estaba viviendo una vida miserable, que hasta el matrimonio se le destruyó. Que Dios lo bendiga. Amén. Dios bendiga al hermano Martín. Fíjese, hermano, y una de las cosas de esto del pueblo de Israel, la apostasía del pueblo de Israel en este tiempo que estamos viviendo es eso. Hay gente, dice la palabra, que verán tiempo cuando la gente no va a querer sufrir la sana doctrina. Y este tiempo está pasando, es el tiempo que está pasando esto. Y lo triste del caso es que es triste porque personas que conociendo la verdad, muchas personas que cedieron, ¿por qué? A la burla, al señalamiento, a no vivir a las exigencias de lo que dice la palabra. Mire, el hecho es que Dios los va a jugar como quiera, hermano. El hecho de que, miren lo que le pasaba a Israel, que cada vez que Israel ve apostatado, usted sabe lo que es que nosotros tengamos un Dios que sea todopoderoso para bendecirnos, pero que sea un Dios también todopoderoso para ponernos tropiezos y para ejecutar juicios sobre nosotros. Es una cosa terrible, hermano. Que Dios tenga todo el poder para bendecirnos, pero tengo todo el poder también para hacerte caer. Eso es un arma de doble filo y un hilo bien fino, en el sentido de que o me caigo por un lado, para el lado de la bendición, o me caigo por qué, para el lado de la otra. Y Dios se lo dijo, que Dios le dijo, bueno, y le voy a decir algo a ustedes.
Yo le pongo la bendición delante de ustedes y la maldición. Ustedes pues van a escoger. Ese es el asunto que Dios nos pone a escoger a nosotros. Hay gente que dice que Dios es amor y se quedan ahí, pero Dios es fuego consumidor también. ¿Y por qué esto? Bueno, porque estábamos hablando de que de los impíos no creen. Y muchas de las personas que han apostatado, ¿qué es lo que pasa? Que no creen lo que dice la verdadera palabra pues del Señor, lo creían y ya no lo creen. ¿Ustedes entienden, hermano? Así que hay que tener... Y vamos a hacer para ahí terminar en Apocalipsis número 18. Apocalipsis número 18 nos habla sobre la caída de Babilonia. Y no voy a meter mucho en eso porque realmente no, después usted lo lee en su casa. Pero quiero leer el número 6, dice, Apocalipsis número 18, darle a ella como ella os ha dado, y pagarle doble según sus obras, en el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Estábamos hablando en el versículo 75, que Dios derrama la copa de que el cáliz de su ira, pues Dios lo derrama. Pero, y no me quiero meter ahí, porque es que, pues, no quiero meterme tanto ahí, pero mira, en el caso, cuando hablamos del caso de Babilonia, usted sabe que hay muchos sistemas, todos estos sistemas de gobierno que hay, y estoy de acuerdo en que, pues, usted mira la palabra, pues, nos habla este asunto, pues, porque la Biblia nos habla, en Apocalipsis nos habla pasado, presente y futuro. Cosas que pasaron, cosas que están pasando, cosas que van a pasar. Y en este caso nos habla sobre la condenación que viene, sobre el juicio que viene sobre la gran ramera, ¿no? Y este sistema religioso, Roma, por decir que es así, pues también nos enseña que hay unos gobiernos en el mundo que se escudan detrás de eso, unos gobiernos que son alianzas con lo que es Roma, con lo que es la gran ramera. ¿Y qué es lo que quiere decir todo esto? Mire, hermano, hay tantos y tantos y tantos gobiernos, hay tanta gente poderosa de dinero que por el tener, por la avaricia y por lo que están haciendo, hacen cualquier cosa, hermano, y están llevando al mundo a la destrucción. Y tal pareciera como que Dios no tiene control de lo que está pasando, que Dios está perdiendo esta pelea con el pecado, porque ellos representan el movimiento socioeconómico, religioso, mundialmente hablando, lo que representa Babilonia, pero tal pareciera como que todas estas cosas que están pasando y esta gente que tiene poder a nivel del mundo y estos gobiernos a nivel del mundo, que muchos de ellos pues han vendido hasta su alma pues por causa del dinero, pareciera que Dios pues no tiene control de esto, está perdiendo o que ellos van a triunfar y van a ganar. Realmente la realidad no es esa. Realmente dice la palabra de Señor que como ella, y acuérdese que cuando uno le da vino a una persona y uno lo embriaga, ¿qué hace? La persona que está caminando y no está en sus 5 sentidos, ¿verdad? Y la gente anda de esa manera también aturdido por causa del pecado y de la maldad. No andan en una conciencia de que Dios va a ejecutar, de que Dios ejecuta juicio y que el juicio de Dios es verdadero. Así anda la gente cegada por el pecado. Y todas estas personas son parte de eso porque por lo que representan y por lo que hacen, porque por el dinero. Porque dice la palabra aquí que porque ellos vivir en deleite. Mire, hermano, cuánta gente que están en opulencia, que están en poder, cuántas cosas no hacen. Mire, destruyen personas, hay gente que tienen que destruir una población, lo que sea, lo hacen por causa del dinero, hermano. ¿Cuántas cosas injustas no se mueven en el mundo, hermano? Guerras que muchas veces ocurren y la gente piensa que las guerras que pasaron fue por defender y por lo que es la paz. Eso es mentira, hermano. Que muchas veces es porque por la cuestión económica. Cuando más se mueve la economía es cuando ocurre una guerra. ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? Son una cosa terrible y triste también. Personas que tienen, mire, yo lo voy a decir más, hay almacenes de medicamentos y las industrias farmacéuticas, que son las industrias más poderosas que tiene el mundo, cuando tienen un almacén lleno de medicamentos que se va a dañar y hay que sacarlo, tiran enfermedades para sacar ese almacén, hermano. ¿Tú sabes lo que es? Hay enfermedades que han sido creadas, hay enfermedades que las han tirado porque si yo tengo la cura, si yo puedo hacer una enfermedad, pues yo puedo hacer ¿qué? Yo puedo hacer la cura y en eso hay que, mire, usted sabe cuánto dinero no hay en medicamentos. Son billones de billones y realmente porque usted se cree que a ellos les importa que la gente se enfermen y se mueran, que a ellos lo que les importa, vivir en el placer, vivir en la opulencia. Y por causa de eso, pues Dios ¿qué? Pues Dios va a derramar su justo juicio, hermano. ¿Ok? Y Dios nos manda a que, mira, que nosotros, como dice ahí la palabra, que le dice al pueblo de Dios que huyamos de eso, hermano. Que huyamos nosotros, entonces, mire, salgamos de la avaricia, hermano, de la codicia. Mire,
Hoy en día el cáncer es una cosa fantástica. Y yo digo que es por los alimentos, hermano. Dice la palabra que toda carne estará enferma. Usted sabe cuántos químicos le meten a la comida, como ya estamos hablando, a costa de que yo quiero tener más dinero y que se la gente, que le pase lo que le pasa a la gente. La mente del ser humano, ya las cosas que se hacen, que se construyen. Mire, yo le voy a decir algo. Usted no se ha fijado que ya los calderos y todas las cosas que se hacen ahora no eran los que eran antes. Que ahora suelta todo lo que tiene, son químicos de químicos y uno se traga todo eso a expensas de que la gente le pasa lo que le pasa, pero yo tengo que tener mi bolsillo lleno. Y Dios va a juzgar todas esas cosas, y se lo estoy diciendo a menor escala, porque a un macro, a niveles de gobierno pasan tantas cosas, hermano, que todo por un lucro personal a costa de que le suceda lo que le sucede a la gente. ¿Usted entiende, hermano? Por la gente vivir como quieren vivir, Dios todo eso lo va a juzgar, hermano. Todo eso los va a juzgar. El juicio de Dios, como dice la palabra, no es que llega tarde, ni llega ni llega temprano. Ese juicio de Dios llega a tiempo y Dios va a hacer justo juicio sobre esas personas. Y para terminar, en ese versículo en ese capítulo 75, fíjese que el hermano Víctor hablaba sobre Asaf, que se puso a mirar por la ventana. Y había visto, por decir así, se puso a mirar que los impíos prosperaban y que decía, pues en vano he lavado mi corazón, ¿verdad? Y mis manos en inocencia, pues la gente está prosperando y yo que me estoy guardando. Pero dice la palabra que cuando entró al altar, al santuario de Dios, entonces comprendió y entendió. Mire lo que dice el número 9. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Aunque nosotros veamos todas estas cosas, nosotros vamos a seguir permaneciendo dándole gloria y honra al Señor. Vale la pena seguir dándole gloria y honra al Señor. En medio de tanta injusticia, en medio de tanta lucha, en medio de tanta batalla y tantas cosas que nosotros nos tenemos que cuidar, vale la pena seguir dándole la gloria al Señor. Y mira lo que dice, pero yo siempre anunciaré, en otras palabras, en los momentos malos, en los momentos difíciles, en los momentos peores, en los buenos y en los no tan buenos. Y entre comillas, porque dice la palabra que todo obra para bien para aquellos que confían en Jehová. Y no solamente eso, y cantaré alabanzas al Dios de ¿qué? Al Dios de Jacob, hermano. Que hay una alabanza, va a haber una alabanza en la boca de este hombre. En medio de toda esa injusticia, en medio de todo eso, pues la alabanza de Dios va a estar en sus labios. Y dice el número 10, quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será ¿qué? Será exaltado. Hemos estado hablando que Cristo viene y que ya todo, hermano, que... Mire, hermano, va a ser terrible lo que viene. Si usted mira el libro de Apocalipsis, todos los juicios que van a venir para esta tierra, es algo terrible los juicios que Dios va a derramar. Y entendamos algo, mira, la justicia de Dios demanda juicio y Dios no puede negarse al mismo. ¿Qué significa eso? El pecado ha llegado a la presencia de Dios de tal manera que su misma justicia establece que tiene que haber un juicio porque Él es un juez. Y como Él es un juez y Él no puede negarse a Él mismo, y el pecado ha llegado a la presencia del Señor de tal manera que Dios que va a ejecutar un juicio, y el juicio que va a ejecutar va a ser luego que la iglesia sea levantada, hermano. Viene un tiempo terrible, vale la pena padecer por Cristo, vale la pena usted seguir para adelante, vale la pena las aflicciones, vale la pena todo lo que usted está pasando, como decía el pastor, esta leve tribulación momentánea, hermano, porque lo que va a venir después olvídese. La gente, mira, van a desear morir, dice la palabra del Señor. ¿Usted sabe lo que es eso? Y no podrán porque la muerte va a huir de ellos. ¿Sabe lo que es eso? Los juicios más terribles mira, van a caer sobre los moradores de la tierra. Y sobre aquellas personas también, tristemente. Entonces, lo triste que, como decía la pastora, que después de tantas luchas y tantas batallas nosotros nos quedemos. No. De verdad que no, hermano. Yo me quiero ir con el Señor, yo sé que ustedes también. Vamos a reconocernos. Vamos a reconocernos por las cosas que hay que... ¿Por qué? Porque dice que Dios abate al malo y exalta al ¿qué? Y exalta al justo. El reto entonces es que ser entonces nosotros ¿qué? Hallados justos delante de su presencia. Ese es el reto. Eso es lo que nos toca. No, ¿que es fácil? No lo es. Es bien difícil porque la misma palabra dice que si es justo con dificultad, no es fácil, hermano, pero es que el final de nosotros es glorioso. El final, mire, usted sabe lo que es. Dios una vez me mostró eso en sueño, eso fue maravilloso. Yo vi a la gente que se envolvían en una llama refulgente
Y era una llama que no era amarilla, era como si fuera como el de la estufa, que es como azul. Es como una llama azul. Entre azul y amarilla, así. Y yo veía a la gente que eran en ese destello envueltos. Y la gente empezaban a subir así como un cohete para el cielo. Así por ahí para abajo, por esa inmensidad así para arriba, como si fueran llenos en fuego por ahí para arriba, así como destellos por ahí para arriba del cielo. Y Dios me mostró, una de las cosas que al final Dios me mostró, esta persona que llegó allá arriba, al cielo, y venía este hombre que caminaba. Este hombre que caminaba hacia él, de una manera lenta, se encontraban el uno al otro. Eso fue hace un tiempo, Dios me permitió ver eso. Y cuando estaban así en ese encuentro al final, esos dos vinieron y se abrazaron. Así vamos a hacer nosotros con el Señor. Abrazarnos. ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? Que usted pueda verse y decir, ay, Dios mío, lo logré. Y que usted pueda ver a su Señor y decir, ven acá, muchachos, dame un abrazo. Y usted pueda abrazar a su Señor. Tanta lucha, y ahí todo quedó. Y usted pueda ver toda esa gloria, ver eso es algo. Mire, hermano, si hay gente que Dios los ha enviado allá y han tenido la experiencia, y cuando dicen que tienen que volver, dicen, no, yo no voy para allá. No quieren volver. Por lo maravilloso que es estar allá, hermano. Así que vale la pena, hermano. Vamos a escuchar. Vamos a ser sencillos. Y vamos a esforzarnos por hacer la justicia de Dios, lo cueste o no nos cueste, hermano. En otras palabras, como dicen por ahí, la bola está en nuestra cancha. Sí, es verdad, porque nadie nos puede obligar. A ver, solamente tiene que ser la disposición nuestra de querer meterle mano a esto, de verdad. Así que Dios me los bendiga. Dios me le dé mucha fortaleza. Fortaleza para que podamos, podamos seguir enfocados y reenfocarnos también nuestra visión hacia donde hay que ponerla. Así que Dios les bendiga, el hermano Víctor. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestro hermano José. Dios lo continúe bendiciendo. Amén. Vamos a aprovechar entonces, hacemos el informe. Bendito nombre del Señor. Nos despedimos ahora del internet. Damos gracias a los hermanos que están a través de la internet. Dios le bendiga también. Y no se olvide que el próximo miércoles estaremos aquí también. Que nos acompañe también para los estudios que se ha de realizar el miércoles. Dios le bendiga. Amén. Gloria al Señor. Algo está cayendo aquí. Ha sido una transmisión en vivo desde la Iglesia Cristiana Misionera Alfa y Omega con los pastores Andrés y Elizabeth Plaza. Que Dios te bendiga. Mis manos levantaré